Hola, ¿qué tal? Bienvenida a Querer Tejer. Hoy te propongo que tejamos juntas el chal Abril. Es un chal que he realizado con un hilo de un solo color que queda súper elegante y súper bonito, muy festivo, en colores degradados diferentes que le da un toque pues muy alegre, muy primaveral. Es un patrón que se va a ir repitiendo a lo largo del chal y que da este volante final tan bonito. Mira, Joy. ¿No sabes quién es Joy? Pues sígueme en Instagram, búscame como Querer Tejer y vas a conocer a Joy. Y a Didi, que aparece por ahí también. Este volante tan bonito que la verdad es que le da una fuerza, no sé, a mí me encanta. De hecho, en Instagram estuvimos decidiendo el nombre y nos quedó entre Abril y Aire, porque tenía como esa sensación de aire, ¿no? Al moverse, sobre todo, es un chal que tiene muchísima fuerza. No es difícil de realizar, aunque sí que tienes que prestar un poquito de atención. Voy a intentar hacerlo lo más fácil posible y te voy a dejar indicaciones en inglés. I'll try to leave you some instructions in English too. Como ves, el chal es súper bonito de llevar y si lo haces en diversos colores o si lo haces liso, cambia muchísimo. En los dos casos, como materiales, tienes que utilizar unos 500 gramos de algodón para aguja de 3 milímetros para este chal que mide aproximadamente 1,50 m por metro. Yo te aconsejo entre 500 y 550 gramos para ir seguros de algodón o hilo para aguja de 3 milímetros. Vamos con el paso a paso porque de verdad que no es nada difícil. Empezamos haciendo un anillo mágico, un magic loop. Insertamos. Y aquí vamos a levantar 3 cadenas de subida, 3 chains, 1, 2 y 3. Y ahora dentro del anillo mágico vamos a hacer 9 puntos altos más, así. 9 additional double crochets into the magic loop. De esta manera deberás tener en total 10 puntos altos. Cerramos el anillo mágico y así te debe quedar. Este es el entramado, es la base del chal. Vamos a hacer ahora la fila número 1. Levantamos 3 cadenas y una cadena más de separación. Giramos la labor y vamos a hacer un punto alto en cada uno de los puntos. Este punto queda sustituido, por tanto nos vamos al siguiente y hacemos un punto alto y una cadena. One double and a chain. Así. Punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena. Como hicimos 10 puntos, vas a tener 10 en total. Presta atención aquí al final, que siempre las 3 cadenitas estas de aquí son el último punto y ahí debes hacer tu último punto alto separado de una cadena. Esta sería la fila número 1 que no se repite, es decir, es el entramado base del chal. Así. Para continuar, en la fila número 2 vas a levantar 1, 2, 3, 4 cadenas. Y ahora vas a hacer 3 más adicionales. En total son 7, porque vamos a trabajar en punto alto doble. Giramos la labor. 7 chains and we are going to work in half double crochet. En el primer arco hacemos un punto alto doble. Pasamos por 2 y por 2. Y ahora hacemos 3 cadenas, 3 chains. Y nuevamente un punto alto doble, triple crochet. Y así lo vamos a hacer hasta el final, repitiendo hasta el final. Punto alto doble, 3 cadenas, punto alto doble, 3 cadenas, punto alto doble, 3 cadenas, hasta que llegamos al final de esta fila, que tampoco es a repetir en el patrón, sino que es la base, la parte de arriba del chal. Así. Tienes que tener en total 10 puntos altos dobles, separados por 3 cadenas.
Y acuérdate que aquí, en las cadenas de subida, siempre es donde tenemos que acabar, con nuestro último punto alto doble. Bien, pues ahora vamos a la siguiente fila del entramado base del chal. Cuenta bien que tengas los 10 puntos altos dobles y levantamos. Para la vuelta número 3 vamos a hacer 4 cadenas y en este primer arco hacemos 3 puntos altos extendidos. El punto alto extendido es, cojo hilo, me voy al arquito y ahora en vez de pasar por 2 paso por 1, ahora por 2 y ahora por los otros 2. Y de esta forma voy a hacer 3 puntos altos extendidos. Paso por 1, ¿ves? Por 2 y por 2. En total, en esta primera vuelta voy a tener este punto que no lo contamos como punto, que son las 4 cadenas de subida, y 3 más. Ahora hago un punto cadena de separación, me voy al siguiente arco y vuelvo a hacer 3 puntos altos extendidos. Así. 1, 1, 1. Ahora hago nuevamente una cadena de separación y vuelvo a repetir en el siguiente arco. En el siguiente arco cojo hilo y repito 3 puntos altos extendidos. 3 extended crochet with a chain. Así en toda la vuelta. Cuando llegamos al final hacemos un punto alto extendido más, porque te acuerdas que empezamos con 4, acabamos con 4. Empezamos con 4 puntos altos extendidos, porque las 4 primeras cadenas nos contaban como un punto, pues acabamos con 4. En todos los demás, 3 puntos altos extendidos. Para continuar levantamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas. Giramos la labor, 9 chains. Aquí en el arco, un punto bajo. Nuevamente repetimos 9 cadenas y en el arco, el espacio de la cadena de separación de la vuelta anterior, hay un punto bajo. Y así hasta el final, 9 cadenas y un punto bajo en el espacio de separación de cadena de la vuelta anterior. Así. Hasta que llegamos al final, hacemos nuestras 9 últimas cadenas y aquí en el final hacemos un punto bajo. Así nos debe quedar, como una especie de florecita. Este es el entramado base del chal, todavía no es el patrón a repetir. Ahora para continuar, aquí en el primer punto vamos a hacer en la vuelta número 5 como ves, voy haciendo puntos deslizados a lo largo del arco hasta colocarme en el centro. Ahí. Aquí empieza el patrón a repetir, es decir, cuando te diga repetimos el patrón, empezamos en esta fila haciendo este número de puntos cadena. Once cadenas y al siguiente arco. Ahora lo vas a ver un poco complicado, pero te aseguro que luego lo vas a ver muy fácil. Cuando diga el patrón a repetir, está aquí, en esta fila. La fila que empieza con 11 puntos cadena y punto bajo en cada uno de los arcos. Ahora lo ves un poco galimatías, pero te aseguro que luego lo vas a entender muy bien. Lo único que estamos haciendo aquí ahora son 11 cadenas clavando con punto bajo en cada uno de los arcos de la vuelta anterior. ¿Sí? Hasta que llegamos al último arco, hacemos nuestras 11 últimas cadenas y aquí sí que es donde empieza el patrón a repetir. Todo lo que hemos hecho anteriormente hasta esta fila se hace solo una sola vez, que es para montar la base del chal. En esta fila es donde empieza el patrón a repetir, en las 11 cadenitas. ¿Bien?
en este arco de aquí, en el de las 11 cadenas, es donde empieza el patrón a repetir. Para continuar, levantamos una cadena, giramos la labor y aquí en el primer punto, fila número 6, hacemos un punto bajo. Ahora vamos a hacer, dentro del primer arco, solo en el primer arco, 5 puntos bajos. Es que rodeo el primer arco y hago 5 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer una flor de picot. El picot, sabes que se realiza con 3 puntos cadena. Cojo estas 2 hebras de aquí delante y deslizo. Esto sería un picot, pero vamos a hacer una flor de picot. Vamos a hacer ahora 4 cadenas, 4. Me voy a esas mismas 2 hebras de delante y vuelvo a hacer un punto raso. Ahí ya tengo 2 pétalos de flor y ahora vuelvo a hacer 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y aquí delante vuelvo a cerrar con punto deslizado. Para que esta flor nos quede bien anclada, tenemos aquí los 3 pétalos, tenemos que colocarnos aquí en el centro y hacer un punto deslizado así, de un lado a otro. Esto lo hacemos en el primer arco, solamente en el primero. Y continuamos haciendo 5 puntos bajos más alrededor de este primer arco. Ahora hacemos un punto bajo aquí en la intersección. Este solo en el primer, ¿vale? En el primero de los arcos. En los siguientes vamos a hacer un punto bajo. En todos los demás hasta el último. 3 puntos altos, un punto bajo, 3 puntos altos, un punto alto extendido, punto bajo, 3 altos y 1 extendido, que ya sabes cómo va. Lo hemos hecho antes, es pasar por 1, ahora por 2 y ahora por 2. Y ahora aquí vamos a hacer la flor de picot exactamente igual, es decir, 3 cadenas, cerramos en la parte delantera con punto deslizado, 4 cadenas, cerramos en la parte delantera con punto deslizado y 3 cadenas nuevamente haciendo la flor de picot. Ahí. Y cerramos con punto deslizado. Ahora para anclar esta flor nos ponemos aquí en la cadenita de subida del punto alto extendido y entramos y cerramos así con punto deslizado. De esta forma queda centrado el picot. Y ahora hacia el otro lado lo vamos a hacer a espejo, es decir, si acabamos aquí con un punto alto extendido lo vamos a hacer al revés. Primero el punto alto extendido, 1 y después 3 puntos altos y un punto bajo. Esto es lo que vamos a hacer en todos los arcos, menos como has visto en el primero que lo hacemos en puntos bajos. Hacemos ahora el punto bajo y un punto bajo en la intersección. Así te debe quedar, con forma puntiaguda. Con la flor, punto alto extendido, 3 puntos altos, punto bajo. Y aquí en la intersección, punto bajo. Esto lo vas a hacer en todos y cada uno de los arcos, menos en el primero que como ves lo hemos hecho con puntos bajos. As you can see, the first one is different from the rest. You have to repeat as the second one all the row until the end, and then the end you have to do it. You have to do as the first one. You have to do 1 single, 3 double, 1 extended, a picot flower, and then 1 extended, 3 double, and a single, and then a single, and repeat until the end. And then the last one you have to do as the first one, only with single crochets. Bueno, intento explicar un poquito en inglés porque muchas veces me decís, tradúcelo, pon vídeos traducidos en inglés y demás. Hay gente que sabe colocar los subtítulos, hay gente que no los sabe colocar. Bueno, no me cuesta tampoco dar un poco de instrucción en inglés o colocar. Creo que es un idioma que entiende casi todo el mundo ya, ¿no? El inglés.
Pues bueno, así como ves he ido haciendo toda la vuelta y exactamente igual todos los arquitos, menos el último y el primero, que lo voy a volver a hacer con puntos bajos, que es lo que estaba explicando un poquito en inglés, que hacemos todos los arcos con esos juegos de puntos que hacen el pico, menos el primero y el último, que lo hacemos nuevamente con puntos bajos. Esto es simplemente porque si hiciéramos el pico también en este primero y último, el borde del chal nos quedaría con forma de pico y no quedaría recto. De hecho, cuando lo estuve probando, bueno, quedaba como una especie de bultito y no me gustó, así que el primero y el último lo hacemos simplemente con puntos bajos solo por eso, para que nos quede bien recto cuando luego estiramos el chal y que nos quede bien rectito. Bueno, pues aquí ya hemos acabado. Creo que es la parte un poquito más difícil de este chal, es hacer esto, ¿vale? Hacer este tipo de arcos así con picot, con flor de picot, puede ser quizá la parte más complicada de este chal. Vamos a continuar. Porque es muy sencillo. Ahora lo único que vamos a hacer es nuevamente arcos, pero entre las flores picot y flores picot. Nos colocamos en el inicio y vamos haciendo puntos deslizados hasta llegar al picot. Esta sería la vuelta número 7. Ves que vamos haciendo puntos deslizados hasta que me coloco en el extremo de la flor del picot. Slip stitch until the flower is here at the top. You have to do a single. Hacemos ahí un punto bajo en la parte superior y ahora vamos a hacer cadenas. En un total de 13 cadenas y fíjate, me voy a la flor, a la parte superior de la flor y hago un punto bajo. 13 chains and single at the top of the flower. Y así vamos haciendo toda esta vuelta, que es muy fácil. 13 puntos y punto bajo aquí. Bien. Esto nos vuelve a dar amplitud al chal. Vamos haciendo así hasta el final, hasta que llego a mi último picot. Hago mi último punto bajo y aquí tendríamos ya acabada esta fila. Ahora levantamos una cadena, giramos la labor fila número 8, vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas que serían 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas, 8 cadenas, y en el centro de este arco hacemos un punto bajo. Bien, 8 cadenas más, y en la intersección entre los arcos hacemos otro punto bajo, que se me escapa, aquí, 8 cadenas y aquí 8 en la intersección, punto bajo. Es decir, en cada arco vamos a hacer 2 arcos de 8 cadenas, voy al arco, hago un punto bajo, 8 cadenas y hago otro punto bajo en el picot. En cada arco voy haciendo, ¿ves? 1 y 2 arquitos de 8 cadenas, 8 cadenas, punto bajo, 8 cadenas, punto bajo, 8 cadenas, punto bajo. Así sería la siguiente fila. Es súper sencillo también. Nos van quedando como una flor en cada arco de 13 que hicimos antes. Ahora hacemos 2 de 8, giramos la labor, siguiente fila, entramos en la fila número 9, levantamos ahora sí 3 cadenas y vamos a hacer aquí puntos altos en un total de 6 double crochet, así. Ahora hacemos 1, 2, 3 cadenas de separación y volvemos a hacer 6 puntos altos en el siguiente arco.
3 cadenas de separación y 6 puntos altos en el siguiente arco. Así, 6 puntos, 3 cadenas, 6 puntos, 3 cadenas, saltando de arco en arco, 6, 6. ¿Ves que entre arco y arco hago 3 cadenas de separación? Entre cada uno de los arcos 6 puntos altos y 3 cadenas de separación, 6 puntos altos, 3 cadenas de separación, 6 puntos altos, 3 cadenas de separación, 6 puntos altos, 3 cadenas de separación. Así es como debe quedar esta fila. Se queda este aspecto de entramado de chal en la parte superior. Y ahora vamos a continuar. Levantamos una cadena, punto bajo en el primer punto para la fila número 10. Y ahora vamos a volver a hacer cadenas en un total nuevamente de 13. Me voy al espacio de las 3 cadenas, 13 chains and single, y punto bajo en el espacio de las 3 cadenas, 13 cadenas, punto bajo en el espacio de las 3 cadenas. Así. Trece cadenas, punto bajo en el espacio de las 3 cadenas. Trece cadenas, punto bajo, 13 cadenas, punto bajo. Cuando llego aquí al final, tengo los últimos 6 puntos altos, hago mis 13 cadenas y clavo en el principio con un punto bajo. Ahí. Bien, pues hemos acabado esta fila y ahora vamos a hacer unas filas que son 5 filas iguales, que ya las hemos trabajado muchas veces en el canal, que me gusta mucho ese tipo de calado, que es el calado de enrejado, es decir, de 3 puntos altos, 3 cadenas, 3 puntos altos. Ahora lo vamos a ver. Levantamos para la siguiente fila 3 cadenas de subida y en el primer arco hacemos 1, 2 y 3 puntos altos. 3 double, 3 chains, 3 cadenas, and 3 double, el mismo arco, 3 puntos altos, 3 cadenas, 3 puntos altos en cada arco. Y ahora, importante, de arco en arco, esto es el primer arco de 13 que teníamos, se nos quedan así, 3 puntos altos, 3 cadenas, 3 puntos altos. Y ahora para ir al otro arco hacemos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y volvemos en el siguiente arco a repetir 3 puntos altos, 3 cadenas, 3 puntos altos, 3 puntos altos, 3 cadenas, 3 puntos altos. Y entre arco y arco 3 cadenas. 3 cadenas, 3 puntos altos. Antes de ir al otro arco hago nuevamente 3 cadenas. Así. 3 puntos altos, 3 cadenas, 3 puntos altos, 3 cadenas, 3 puntos altos, 3 cadenas, 3 puntos altos, 3 cadenas. Así hasta que llego al final. Ahora levanto 1, 2, 3 cadenas y lo que voy a hacer es al contrario, trabajar al contrario. Donde tengo los puntos altos voy a hacer cadenas. Aquí tengo 2 puntos altos, hago 2 cadenas y donde tengo las cadenas hago los 3 puntos altos. Es decir, trabajamos igual que la fila anterior pero al contrario para que nos queden los cuadritos intercalados. Aquí así. Aquí ahora tengo 3 puntos altos, pues hago 3 cadenas. De esta forma me queda un cuadradito vacío. Cojo la azada y donde tengo las 3 cadenas hago 3 puntos altos. O sea, es lo mismo que hicimos en la fila anterior, pero cambiada la posición de los puntos altos para que nos quede ese efecto de enrejado de cuadrito. ¿Ves que queda así como enrejado? Donde tengo 3 puntos altos, debajo hago 3 cadenas y donde tengo 3 cadenas hago 3 puntos altos. Es muy fácil. Y esto lo vamos a hacer por 5 vueltas, contando la primera que hemos hecho. Esta sería la segunda
y lo vamos a hacer 5 veces, intercalando los puntos. Ahora lo vas a ver un poquito más claro, un poco más avanzado. Fíjate, lo único que hago es hacer lo mismo, pero cambiando la posición de los puntos. Donde tengo puntos altos, hago puntos cadena y cierro con punto alto. Y la siguiente fila la haré al contrario, es decir, levantaré mis cadenas y iré intercalando los puntos. Y esto lo vamos a hacer por 5 filas. Giramos la labor, es aquí donde tenemos el huequecito, vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3, cambiamos la posición. Y donde tenemos los 3 puntos altos, vamos a hacer 3 cadenas. Repetimos y así hacemos la vuelta 13, 14 y 15, ¿vale? O sea, son 5 filas iguales, lo único que hacemos es cambiar la posición, donde tenemos puntos altos, puntos cadena, y donde tenemos puntos cadenas, puntos altos. De esta forma hacemos 1, 2, 3, 4 y 5 filas iguales. Como ves, aquí no estamos haciendo ya ningún aumento, ni ninguna disminución, ni estamos dándole amplitud al chal. Esta es la gracia de este chal, que luego verás cómo hacemos para que nos quede el volante de debajo. Vamos haciendo esta intercalación de puntos y, como te digo, tienes que hacerlo 5 veces, es decir, 5 vueltas. Ahora te lo voy a mostrar en el chal ya avanzado para que lo veas bien claro. Pero ves, intercalamos de esta manera y así vamos haciendo hasta tener un total de 5 vueltas. Simplemente es donde tienes puntos cadena, ahora harás puntos altos, y donde tienes puntos altos harás puntos cadena. Siempre en el mismo número, si tienes 3 puntos altos, pues 3 cadenas. No hacemos ni aumento ni disminución en estas vueltas. Realmente las primeras vueltas que hemos hecho con muchos puntos de cadena, de 13, de 11 cadenas, ahí es donde está dando el juego del volumen al chal, pero a partir de aquí simplemente vamos siguiendo la secuencia y haciendo este juego de filas hasta un total de 5. Fíjate que es muy sencillo, pero te lo voy repitiendo un poquito por si no lo has hecho nunca. Lo único que hay que hacer es ir haciendo exactamente lo mismo, pero al revés. No sé si se puede oír, pero tengo ahora mismo a Didi por aquí ronroneando. A ver. Se oye, yo creo que sí. Bueno, siempre están conmigo. Si no me conoces, en Instagram me puedes encontrar como Querer Tejer. Vamos siguiendo así, haciendo hasta tener 5 filas iguales. Fíjate, te lo he dejado yo creo que bastante claro, que lo único que hacemos es cambiar la posición de los puntos altos. ¿Vale? De esta forma hacemos 5 filas, lo vas a ver aquí ahora, un poquito vamos a repetir, esto es el inicio, hasta aquí es donde te dije que montábamos la base del chal pero no repetíamos, aquí ya empezamos a repetir, aquí es donde empezamos a hacer este enrejado, estas filas que te digo que se repiten, como ves hacemos 1, 2, 3, 4 y 5 filas. 5 filas exactamente iguales y me estoy dando cuenta que se me ha olvidado completamente ya hablar en inglés. Así que, so sorry para todo el mundo. Es muy difícil, 2 idiomas a la vez. Pero bueno, lo he intentado, yo lo he intentado. Si se me entiende bien y si no, pues es que no sé cómo va esto de los subtítulos en inglés, que hay mucha gente que me dice, ponlo en inglés, ¿por qué no sé? Uy, Didi, por favor, me acaba de tirar un... Bueno, es igual, no pasa nada. Bueno, cuando hayamos hecho las 5 vueltas, ahora lo que vamos a hacer en la vuelta número 16 es hacer simplemente un punto alto en cada uno de los puntos. Aquí te estoy haciendo en una muestra más pequeña porque yo el chal ya lo tenía más avanzado. Pero bueno, una vez hayas hecho las 5 vueltas intercaladas, ahora vamos a hacer un punto alto en cada punto. Es decir, donde tienes 3 puntos altos, pues vas a hacer 3 puntos altos. Y donde tienes 3 cadenas, también vas a hacer 3 puntos altos. Así. Es un punto alto en cada punto. Donde hay un punto alto, un punto alto. Y donde hay 3 cadenas, 3 puntos altos. De esta forma damos linealidad al trabajo que estaba enrejado. Ahora lo volvemos a hacer liso. One double crochet,
y niche stitch. Yo lo intento. No sé si entre la gata que no me deja y bueno, así nos queda esta fila y ahora vamos a hacer una fila de punto abalorio. Levantamos 3 cadenas y una cadenita más de separación. Una. Saltamos un punto en la base. Fíjate que voy a saltar un punto en la base y en el siguiente hago un punto alto. Bien, y ahora hacemos el punto abalorio. En este segundo punto alto cojo hilo y rodeo de delante hacia atrás, paso el hilo hacia arriba. Una. Aquí puedes hacerlo tantas veces como quieras, depende de cómo lo veas tú. Yo le doy 3 o 4 vueltas así rodeando. Esto es un punto abalorio. 4 veces rodeo ese punto alto y atravieso por todos los bucles y ahora ajusto con un punto bajo. Ahora hago una cadena y salto un punto en la base. Salto un punto en la base y en el siguiente vuelvo a hacer un punto alto. Así. Y vuelvo a repetir un punto abalorio rodeando ese punto alto. Es que rodeo el punto alto. Punto abalorio. Es como si fuera un punto puff, pero rodeando la vareta. Yo le doy 4 vueltas, puedes hacerlo de 4, de 3, como te guste más. Cuando acabes con suavidad, pasas por todos los arcos, ajustas con un punto cadena de separación que salta un punto en la base y en el siguiente un punto alto. Estamos haciendo un punto abalorio, pero con una cadena de separación porque me gustaba más que quedara un poco más abierto. Y así rodeamos, punto abalorio y cadena de separación, cerramos, ajustamos, cadena que salta a un punto y en el siguiente punto alto y así toda la fila hasta el final. Fíjate que aquí ya lo tengo más avanzado, ¿ves? He hecho una fila de puntos altos y esta de puntos abalorio. He hecho las 5 filas que te digo que son iguales, luego una fila de puntos altos, una de puntos abalorio y ahora vamos a hacer otra de puntos altos y a partir de aquí ya se repite el patrón, ¿vale? Ya verás que será sencillo porque cuando tú llegues aquí ya sabrás hacer todos los puntos que hemos hecho hasta ahora. Ahora lo estás haciendo sobre la marcha, pero luego vas a ver que es muy fácil. ¿Qué vamos a hacer aquí? Repetir un punto alto sobre cada punto. Bien. Entonces, imagínate que aquí ya hubiera llegado yo al final de los puntos avalorios para hacer un punto alto, que es muy sencillo, pero bueno, te lo explico por si acaso. Tendrías que hacer 3 puntos cadena, que serían el primer punto, y en el espacio de la cadena haces un punto alto, y en el espacio del punto avalorio, este es el punto avalorio, ahí va un solo punto. Realmente es hacer un punto sobre cada punto, pero por si te queda alguna duda, que te quede claro que es un punto en la cadena, un punto alto en la cadena y un punto en el punto avalorio. Aquí, ¿vale? El punto avalorio, aunque es más gordito, es solo un punto. Y de esta forma cerramos nuevamente a puntos altos toda la fila. Así es como deberías cerrar. Ahora te lo voy a enseñar en el chat, pero bueno, era para, pues si tenías alguna duda de cómo cerrar en puntos altos, pues nada, tienes que hacer un punto en cada cadena y un punto por cada punto avalorio. Así. Didi. Psst, psst, psst. Está siempre. Es una gatita pequeña. Bueno, entonces, ahora repetimos que vamos a volver a hacer nuevamente la fila de 3 puntos altos. 1, 2, 3. 3 cadenas, 3 puntos altos. Lo mismo que hicimos en esas 5 filas que hicimos iguales, ahora vamos a hacer nuevamente 5 filas iguales. Lo vas a ver aquí ahora muy claro. Hemos hecho 5 filas exactamente iguales, una de puntos altos, una con el avalorio, otra de puntos altos y volvemos a hacer 5 filas iguales que estas de aquí. Es decir, 3 puntos altos, 3 cadenas, 3 puntos altos. Y aquí repetimos. Volvemos a repetir lo que te he dicho cuando te he dicho que volvíamos a repetir el patrón aquí. Aquí es donde repetimos haciendo los 11 puntos cadena. Mírala, es que no me deja, es algo increíble. Yo creo que voy a tener que cambiar el nombre del canal. Querer es Didi, Didi es querer. Bueno, aquí se repite el patrón. ¿Lo ves claro? Yo creo que sí.
Fíjate que es exactamente lo mismo, luego vuelven a ser 5 filas iguales, punto avalorio. Esto lo que nos hace es que al darle las vueltas grandes en la parte superior nos da este volante de la parte de abajo. Pero realmente es repetir el patrón. Desde la fila que te he dicho que se repite, ahí volverías a repetir. Y para finalizar, puedes hacerlo con puntos de fleco o como tú quieras. Yo le he hecho este remate así de bolitas y lo único que he hecho es hacer un punto alto en cada uno de los puntos y estos arquitos de aquí. ¿Ves que cuando he acabado la fila esta de repetición, lo único que hago es un punto alto en cada punto, que lo puedes acabar, como te digo, haciendo flecos si te gusta más, eso ya depende de cómo lo quieras hacer, pero yo lo he acabado así, haciendo un punto alto en cada punto. Así. Una vez tengo todo el borde, lo que voy a hacer es arquitos, es decir, me coloco en el principio con un punto bajo y ahora voy haciendo arcos. El primer arco lo voy a hacer de 9 puntos cadena y ahora salto 5 en la base y en el sexto hago un punto bajo. Nuevamente 9 cadenas, salto 5 en la base, dos, tres, cuatro, 5 y en el sexto un punto bajo. Esto lo hago hasta el final. Luego cuando llego al final voy a volver a hacer otra vuelta de arcos, es decir, levanto una cadena, giro la labor y me coloco primero en el centro del arco. Puedes hacerlo con puntos deslizados o así en puntos bajos. Lo importante es colocarse en el centro del primer arco. Y ahora en vez de 9 puntos de cadena, voy a aumentar un poquito más y voy a hacer 11 cadenas. Y voy a ir a clavar aquí al siguiente punto con un punto bajo, al siguiente arco con un punto bajo. Y así voy haciendo 11 cadenas, punto bajo en el siguiente arco, 11 cadenas, punto bajo en el siguiente arco. Así. Didi, ya está bien, ya te hemos oído. 9, 11 y ahora vamos a hacer el final, el remote con borlones. Aquí he llegado al final. Yo lo que he hecho es cambiar de aguja para hacer los borlones porque he trabajado, como sabes, con aguja de 3, pero los borlones los voy a hacer con 4 para que me queden más gorditos, le den más peso al chal. Entonces, lo único que hay que hacer, si no lo has hecho nunca este remate de borlones, te lo voy a intentar explicar. Me voy a colocar nuevamente con puntos bajos en el centro del arco y aquí voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. 6 cadenitas. Ahora levanto 3 más. 1, 2 y 3 cadenas. Ahora, es que me río porque tengo a Didi encima, literalmente. Me coloco en la tercera cadenita y ahí hago un punto piña. El punto piña son puntos altos que, como ves, paso solo por 2. No lo has hecho nunca, así. Lo vamos a hacer por 4 veces en esa tercera cadenita. Ahí. Punto piña, que cierro y ahora vuelvo a levantar 3 cadenas más. Esto es un punto piña. Levanto 3 cadenitas, 1, 2 y 3 y me voy a la base, aquí, la base de las 3 primeras cadenas y vuelvo a hacer otro punto piña. El punto piña es coger hilo y en el mismo punto de base entro, paso por 2. Es como un punto alto pero que no cierro. Entro como punto alto pero pasando por 2. Entro como punto alto pero pasando por 2. Entro como punto alto pero pasando por 2. Así. Y ahora ajusto, cierro todas juntas y fíjate, esto tiene como una especie de volumen. Si lo cerráramos así se nos chafaría. Tienes que cerrarlo así, de esta manera, que los volúmenes queden fuera. Y ahora aquí introduzco la aguja de un lado a otro y cierro con un punto deslizado. Ahí ya tenemos el borlón realizado y rodeo de esta manera para ajustar con un punto bajo el punto de borlón. Y ya lo tenemos ahí hecho. Es bastante sencillo de hacer si no lo has hecho nunca. Y ahora que volvemos a hacer 6 cadenas, 3, 4, 5 y 6 cadenas y me voy al siguiente arco donde voy a clavar con punto bajo y voy a hacer esta repetición
en todo el perfil. Aquí clavaríamos con un punto bajo y volveríamos a repetir 6 cadenas, el punto de borlón, 6 cadenas, punto de borlón. Eso te lo dejo un poco a tu gusto si quieres hacerle fleco, si lo quieres dejar en liso. A mí me gusta bastante cómo queda este efecto en este chal. Y así haciendo un borlón en cada uno de los vértices te va a quedar, le da bastante peso y queda bastante bonito. Bueno, espero que se me haya entendido mucho. Pido disculpas a los que he empezado hablándoles en inglés y ya me he cansado después y no he sabido. Espero que lo hayáis entendido bien. Si alguien sabe cómo se activan los subtítulos, que me lo diga porque todavía no me ha aclarado. Espero que te haya gustado y si lo haces, me lo enseñes.